Me presento, soy Raúl Morata, doy clases de Advaita, de Raja y de Hatha Yoga en el Centro Nayar, y estuvimos viendo en los capítulos anteriores qué eran los cuerpos sutiles. Estuvimos viendo que había un elemento que era el yo, que estaba en todos los recuerdos, en todas las fantasías, en toda la imaginación, y hoy vamos a ver funcionamiento de los cuerpos sutiles. ¿Cómo funcionan? Veamos. Cuando yo estudiaba, recuerdo que dábamos en el colegio, el profesor nos enseñaba lo que era el significante y el significado. El significante era la palabra escrita, era el sonido, y el significado era la expresión mental, era la imagen que evocaba ese sonido o esa escritura, ¿vale? Una cosa era física y se podía medir, se podía contar, y otra no. Una de las particularidades del significado es que no depende del significante. Quiero decir, el concepto de agua está en todas las culturas. Todo el mundo tiene un concepto de agua. Da igual donde sea, en el Polo Norte, en el desierto, en la jungla, da igual. Todo el mundo tiene un concepto de agua y hay muchas formas de llamar al agua, pues en muchos idiomas, ¿vale? Eso quiere decirnos que el significado, el concepto, no depende tanto del significante, sino de la representación mental del. Depende de la interpretación. Vamos a imaginarnos que hay tres cartas puestas boca abajo. En una vamos a escribir la palabra agua, en otra vamos a escribir la palabra sed y en otras, por ejemplo, vamos a escribir la palabra silla. Si le damos las vueltas, si le damos la vuelta a las cartas, no sabemos dónde se sitúa cada una, ¿vale? Habría que girarlas, interpretar el significante y ya con el significado ya sabríamos dónde está. Una vez que ya sabemos dónde están, ya podemos construir una relación entre esas dos cartas, aunque no las veamos. Podemos decir que el agua quita la sed, ¿vale? La silla pues no interviene en la relación lógica. O sea, como vemos, el significado se relaciona de forma lógica. Es decir, siempre que nos movamos en la dimensión del significante, no sabremos el significado, no sabremos las relaciones lógicas que se establecen. Tenemos que meternos en la dimensión del significado, que como ya hemos dicho es inmaterial. Y como ya estuvimos sugiriendo en el capítulo anterior, no depende exactamente de la materia, no depende de las neuronas o en general del mundo termodinámico, ¿vale? Las relaciones que se establecen son lógicas y no termodinámicas, no tiene por qué seguir la entropía. Si hemos entendido esto, vamos a ir un paso más allá a ver si somos capaces de percibir un poco mejor cómo funcionan los cuerpos sutiles. Imaginemos que en vez de tres cartas hay tres grupos neuronales. No sabemos qué significado guarda o está relacionada con cada neurona, hay que interpretarlo. Sabemos que cuando vemos el concepto de agua, hay unas neuronas que se excitan, eso quiere decir que reaccionan, que aumenta el potencial eléctrico y que transmite un chorro de energía, de aminoácidos, de cargas eléctricas, etc. O cuando sentimos sed, el otro grupo de neuronas puede activarse también y aumentar el nivel de potencial. Y cuando la silla, pues sucedería lo mismo, ¿vale? Entonces, sabiendo que cada grupo neuronal responde a un significado, podríamos relacionarlas. Pero hay que tener muy en cuenta que las neuronas no son el significado, son el significante. Son la palabra escrita o el sonido escuchado, pero no la imagen que evoca. Al fin y al cabo, en las neuronas solamente vemos proteínas, aminoácidos, lípidos y cargas eléctricas y poco más, ¿vale? No vemos el significado. Es decir, el significado y la relación que tiene, por ejemplo, en este caso que sería el agua quita la sed, hace o guía el movimiento de las neuronas. Voy a ser un poquito más categórico. La lógica y la información dirigen, de alguna manera que no sabemos, la dimensión termodinámica. Entonces, desde ese punto de vista, el aprendizaje no se puede explicar de forma material, se tiene que explicar de forma lógica. Primero se establece una conexión con la lógica y luego se establece la conexión neuronal. No al revés, como gran parte de la comunidad científica trata de defender, en una posición que se llama neurocentrismo.
egocentrismo es un concepto que se refiere a la tendencia de considerar el cerebro como el centro fundamental para entender la cognición, la identidad y el comportamiento humano. Ahora bien, la lógica puede ser caótica porque encontramos infinitas relaciones lógicas. Hay infinitos objetos, infinita información, infinitas relaciones lógicas. ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se jerarquizan? Pues bien, como recordáis anteriormente, estuvimos hablando de un elemento que se conecta en todos los recuerdos, el elemento del yo. Bien, toda la lógica, todas las relaciones que se van estableciendo, van girando en torno a ese yo, a esa idea que hemos construido. Y todo se jerarquiza para el beneficio o la permanencia de ese ente imaginario, de ese yo, con el que me identifico. El 99% o más de los pensamientos están protagonizados por un sujeto activo-pasivo que es el yo, que es la imagen con la que nos identificamos. Es una imagen que no existe como tal, no hay un yo, es una construcción mental más. Lo que pasa es que nos identificamos con ella y todo el pensamiento, casi todo, está en función de eso. Se jerarquiza en función de eso. Pero como estamos hablando de yoga, de unión, como estamos hablando de ser capaces de superar el ego, vamos a describir dos maneras de superar esa realidad tan egocéntrica. La primera será del conocimiento, que es la que nos centraremos a lo largo de todos los capítulos. El conocimiento, raja, que quiere decir conocimiento de uno mismo, y el conocimiento, que quiere decir ñana. Entonces, hablaremos del conocimiento, tanto del uno mismo o como de la realidad. Y el otro camino que hay, la otra opción que hay, bueno, la veremos en el siguiente capítulo, porque ya no me da tiempo. Así que lo siento, si queréis ver el segundo capítulo, es muy curioso, es muy bonito el siguiente capítulo. Yo os aconsejo que lo veáis. Por cierto, a hacer caso a Krishnamurti. ¡Wow! Es que es muy bueno. No puedo hacer otra cosa que suscribirme. Buenas noches.